Hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar con el tema 12 referido a geología histórica y paleontología. En la clase anterior hablamos de las eras precámbricas especialmente. Hoy vamos a referirnos a la era paleozoica, ¿sí? Vamos a comenzar por el paleozoico inferior, que abarca los periodos cámbrico, ordovícico y silúrico, ¿sí? En una síntesis muy apretada, en el Paleozoico inferior sucede la explosión de la vida en el período cámbrico, la abundancia de invertebrados, aparecen los peces, también las primeras plantas terrestres, hay una extinción masiva entre el Ordovícico y el Silúrico, una glaciación también entre el Ordovícico y Silúrico, y la ruptura de Rodiña que teníamos formada en el Proterozoico, es decir, en el Precámbrico superior. Es importante señalar que la explosión de la vida en el Cámbrico no significa la aparición de la vida en el Cámbrico. Recordemos que ya en el Precámbrico, desde hace más o menos 3.800 millones de años, ya habían empezado organismos unicelulares, y que en el Proterozoico, especialmente en el periodo ediacárico, hacia los 700, 600 millones de años, había una fauna de organismos pluricelulares, pero muy elementales. Recién es en el periodo cámbrico, cuando posiblemente tenga que ver con la abundancia de oxígeno en el agua y en la atmósfera, que comenzó una gran diversificación de las formas de vida, ¿sí? Para el Paleozoico inferior hubo muchos tipos de organismos, arqueociátidos, algas, etcétera, pero posiblemente de los hechos más importantes sea la presencia, la aparición de los trilobites, organismos como los que estamos viendo, que vivían en ambientes marinos poco profundos, ¿sí? Cuerpos segmentados, se enroscaban, como ustedes conocen hoy los bichobolitas, así se enroscaban los trilobites. Hay muchas especies y son muy importantes para definir la bioestratigrafía del Paleozoico inferior, especialmente en facies marinas poco profundas, eh, tanto de ambientes cálidos como de ambientes fríos. Eh, Son también importantes las pistas, los signos fósiles referidos a las pistas que dejaban los trilobites al trasladarse, ¿sí? Se denominan crucianas. Esto es una reconstrucción, es algo artificial de cómo los trilobites dejaban sus huellas, que son las crucianas. Son muy abundantes, tanto en facies carbonáticas como en facies pelíticas. También es importante para el Paleozoico inferior eh, la presencia de los graptolites. También muchísimas especies, muchas especies que son guías, que son muy indicadoras de pequeños intervalos de tiempo del Paleozoico inferior, muy importantes especialmente en facies pelíticas, que denotan muy baja energía de fondos marinos, no de ambientes costeros. Eh, Son colonias, en realidad, de organismos de este tipo. En cada una de estas tecas vivía un pequeño organismo. Fíjense el tamaño que tienen referido a la mano de quien sostiene la muestra. Eh, También hay en facies calcáreas, pero son especialmente importantes en facies pelíticas, de ambientes con muy poco oxígeno en las grandes profundidades marinas, donde la baja energía permitía preservar organismos tan frágiles como eran estos. Tanto para los trilobites como para los graptolites son muy característicos del Paleozoico inferior, pero consideren que también pasaron al Paleozoico superior. No obstante, repito, son más importantes como indicadores bioestratigráficos del Paleozoico inferior, del Cámbrico, Ordovícico, Silúrico especialmente.
Por supuesto, había moluscos, había braquiópodos, en el Paleozoico inferior, gran cantidad de cefalópodos que todavía no estaban enroscados, después con la evolución se fueron enroscando, dando origen a los nautiloideos. Un hecho muy importante es la aparición y evolución de los peces, ¿sí? Ya en el Cámbrico había peces sin mandíbulas, los agnatos, ¿sí? Y desde el Silúrico existen los placodermos. Comenzaron los placodermos, es decir, los peces acorazados, ¿sí? La gran conquista de los continentes por parte de los vegetales se produjo recién en el Devónico, pero las primeras plantas terrestres son del Silúrico, plantas muy elementales como las que estamos viendo, aparecen en rocas silúricas. Entre el Ordovícico y el Silúrico se produce una gran extinción. Este gráfico lo vamos a ver en determinados momentos para señalar las extinciones. ¿Qué es lo que representa? El número de géneros versus los periodos geológicos, ¿sí? Cada flecha indica un pico negativo en el número de géneros, por lo tanto una extinción. La que estamos viendo en este momento se produjo entre el Ordovícico y el Silúrico, que es el mismo momento en donde hay un mínimo térmico, por lo tanto una glaciación entre el Ordovícico y Silúrico, y es muy probable que esta reducción de la temperatura tenga que ver con la gran extensión ordovícica silúrica. Acá estamos viendo presencias de tilitas glaciales de edad ordovícico-silúrica correspondientes a esta glaciación. Recordemos que en el Proterozoico estaba formada Rodinia, un supercontinente. En el Cámbrico se empieza a desmembrar Rodinia. Esto es una reconstrucción paleogeográfica a los 514 millones de años. Pasemos al Paleozoico superior, a los periodos Devónico, Carbonífero y Pérmico. Una apretada síntesis, diversificación de los peces, los primeros anfibios, grandes bosques de helechos, aparición de las coníferas, artrópodos gigantes, los primeros reptiles, dos grandes extinciones entre el Devónico y el Carbonífero y entre el Pérmico y el Triásico, la glaciación Carrú y la formación de Pangea hacia el Paleozoico superior. Respecto de los peces, ya hay una gran diversidad, tanto de placodermos, que habían empezado en el Paleozoico inferior, pero también de condrictios y osteíctios, es decir, de peces óseos y cartilaginosos, ¿sí? Grandes peces cartilaginosos del tipo de los tiburones, como los que estamos viendo acá. Acá hay un resto fósil, lo mismo que de un osteíctio. En el Devónico ocurre uno de los cambios evolutivos más interesantes, por lo menos desde mi parte, ¿sí? Que es la evolución de una determinada línea de peces para dar origen a los anfibios, ¿sí? Los peces logran en el Devónico, por las correspondientes transformaciones evolutivas, conquistar el ambiente continental, ¿sí? Las dos cosas básicas y elementales, que es el desarrollo de pulmones, aunque en determinado momento convivieron con las branquias, ¿sí? Y la transformación de las aletas para poder trasladarse en ambientes del tipo de las ciénagas, como estamos viendo acá. Ictiostega es considerado el tetrápodo más antiguo, o uno de los más antiguos. Acá hay restos del cráneo y de las aletas modificadas que les permitían trasladarse. Por supuesto, los anfibios siguieron y siguen dependiendo del agua para su reproducción, a pesar del desarrollo de pulmones para respirar, ¿verdad? En el Carbonífero, grandes bosques de helechos y primeras gimnospermas.
De ahí el nombre de carbonífero. Estos enormes bosques, especialmente de helechos gigantes, arbóreos, son los que dieron origen a los grandes mantos de carbón que dan origen al término y que originaron los grandes yacimientos de carbón, especialmente de Europa y Norteamérica. Gran diversidad de especies había, los lepidodendron son característicos, pteridofitas, pero del tamaño de grandes árboles que ya las pteridofitas actuales son muy diferentes, ¿verdad? Este cuadro es interesante por lo menos para ver los tres grandes grupos, las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. En el Devónico aparecieron los helechos, pero son particularmente importantes en el momento que lo estamos viendo, es decir, en el Carbonífero, en todo el Paleozoico superior y hasta el Triásico. Las gimnospermas comienzan en el Carbonífero, pero se hacen importantes durante la era Mesozoica, y ya en la era Mesozoica superior, vamos a ver, comienzan las angiospermas, que hoy dominan en términos de diversidad y cantidad de especies sobre las gimnospermas y sobre las pteridofitas, ¿sí? Es muy llamativo en el Paleozoico superior, especialmente en el Carbonífero, la presencia de artrópodos gigantes, verdaderamente enormes, ¿sí? Fíjense la escala, el tamaño que tenían algunos de los artrópodos. Esto es una mandíbula de un artrópodo, y esto es un arácnido enorme, tiene como 35 o 40 centímetros de envergadura. Hay un yacimiento muy importante de este tipo de arañas en la provincia de San Luis, en Argentina, y hay unas muestras muy interesantes en el Museo de la Plata. Espero que pronto ustedes puedan visitarlo, ¿sí? Es decir, que especialmente importante en el periodo carbonífero, en latitudes ecuatoriales, no en las latitudes polares, pero sí en las latitudes ecuatoriales de los tiempos carboníferos, los grandes bosques y los artrópodos gigantes, a lo que se suman los primeros reptiles. En esos ambientes de grandes vegetales aparecen los primeros reptiles. De este tipo, pequeños reptiles, ¿sí? Que es el otro gran cambio evolutivo, así como los peces dieron origen a los anfibios dieron origen a los reptiles, que obviamente ya no necesitan del agua para su reproducción como si lo necesitan los anfibios, ¿verdad? Dos casos paradigmáticos en el Pérmico, en el Paleozoico bien superior, la presencia de Mesosaurus, del cual ya hemos hablado porque fue una de las importantes evidencias paleobiológicas que utilizó Wegener para postular la deriva continental, es decir, para postular que Sudamérica, África, India, Australia, Antártida estaban juntas constituyendo Gondwana por la presencia, entre otras cosas, de Mesosaurus en algunos de esos lugares, y por ser un reptil de agua dulce no podía atravesar los océanos, ¿sí? Esa fue una de las pruebas que utilizó Wegener. Y otra cosa importante es que en el Pérmico aparecen los reptiles mamiferoides del tipo de los Dimetrodon, ¿sí? Con esta vela característica que se supone que utilizaban para regular su temperatura según se pusiesen paralelos o perpendiculares al Sol. Es decir, que son reptiles que dieron comienzo a la regulación de la temperatura, es decir, que serían una suerte de nexo entre los reptiles de sangre fría y los mamíferos de sangre caliente. La flora de Glossopteris es particularmente importante en el Pérmico del hemisferio sur, de climas fríos, ¿sí? Y recordemos, es junto a Mesosaurus otra de las pruebas paleobiológicas que utilizó Wegener para el postulado
de su hipótesis de la deriva continental, porque también está presente en varios de los continentes de Gondwana, entre otros sitios en Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires. La glaciación Karroo, que ocurrió entre los 260 y 350 millones de años de antigüedad, también en el hemisferio sur, ¿sí? Acá hay una reconstrucción de dónde estaría los casquetes o el casquete de hielo más importante. Estas son tilitas derivadas de la glaciación Karroo, particularmente importante durante el Carbonífero, más o menos hace 300 millones de años. Esta es la tilita Sauce Grande, en Sierra de la Ventana. Esta es la tilita Tuaica, en Sudáfrica, y hay tilitas muy parecidas también en la India, en Australia y en la Antártida. Esto muestra el descenso térmico hacia los 300, alrededor de los 300 millones de años, que definen la glaciación del Karroo. Respecto a las extinciones, una importante reducción en el número de géneros entre el Devónico y el Carbonífero, y otra importantísima entre el Pérmico y el Triásico. Esta divide dos periodos y al mismo tiempo dos eras. El Pérmico es el último periodo de la era paleozoica, mientras el Triásico es el primer periodo de la era mesozoica. Dos grandes extinciones. Ya sabemos, por supuesto, que durante el Paleozoico superior se formó Pangea. Acá hay una reconstrucción a los 306 millones de años durante el Carbonífero, de la distribución paleogeográfica de los continentes, sus zonas de subducción, etc. Y esto que representa el casquete de hielo referido a la glaciación Karroo. Y en el Pérmico ya perfectamente formada Pangea. Fíjense que África y Sudamérica están perfectamente amalgamadas, cuando recién en el Mesozoico va a empezar a abrirse el Océano Atlántico, cosa que vamos a ver en una próxima presentación. En esta presentación la vamos a dejar acá y seguimos en la próxima. Chao.